Él es Víctor García. Bienvenido a la Argentina y gracias. Muchísimas gracias por recibirme en este programa y estar aquí hoy con usted. Las relaciones humanas. A veces la palabra, a veces el cuerpo, a veces no hay palabra y a veces hay cuerpo. Y la comunicación. ¿Cuál es su teoría? La relación humana viene de la relación primaria, afectiva, los primeros años de la vida de todos nosotros. Esa relación primaria afectiva es tan importante para todos los seres humanos. Y al principio de la vida es un trabajo y una relación más corporal. El niño todavía no ha desarrollado la palabra, entonces se comunica a través del cuerpo. Y eso queda, todas las vivencias afectivas de la relación humana en el principio de la vida están dentro de nuestro mundo inconsciente, ¿no?, de la memoria del cuerpo. Y muchas de las vivencias del niño están todavía hoy influyendo en la vida de los adultos. En mi trabajo, que es análisis corporal de la relación, trabajamos a través del cuerpo, que es el lenguaje más primario, más arcaico de las personas. Tratamos para el trabajo con las personas adultas de poder recuperar ese lenguaje verdadero, para una comunicación verdadera. ¿Y por qué los adultos olvidamos que este maravilloso cuerpo, para algunos un envase, para algo o para otro simplemente el tránsito, el carruaje de un tránsito? ¿Por qué los adultos olvidamos el comunicarnos con este cuerpo, a través de este cuerpo? En la medida que el ser humano vamos creciendo, los años, aparece la parte más racional, más, diríamos, más reprimida. El niño es más espontáneo, más creativo, más natural, ¿no? Y el adulto diríamos, con todas las normas sociales, la educación, etcétera, etcétera, va perdiendo un poquito la espontaneidad. Por eso a veces es muy importante recuperar ese niño interior que todos llevamos dentro, para recuperar la parte más espontánea, más creativa de nosotros. Creo que hay que perder un poco el miedo al cuerpo, y al revés, yo creo que cada vez más tenemos que valorar y querer más nuestro cuerpo y poder dejar espontáneamente la comunicación, ser más naturales y más abiertos. Por eso muchas veces es importante un nivel de regresión a ese lenguaje primario de la infancia, ¿no? Alguien puede decir, bueno, precisamente usted utilizó la palabra regresión. Ahí puede decir, bueno, es una actitud absolutamente regresiva. ¿Está mal? ¿Está bien? No, creo que es necesario. El cuerpo tiene registrado toda la memoria de todas nuestras emociones, de todos nuestros sentimientos, también de nuestras carencias, de nuestras faltas, de aquello que no hemos tenido. Muchas veces el adulto va a vivenciar muchas de las vivencias de su infancia, ¿no?, de lo que no tuvo, sobre todo en relación a las dos figuras fundamentales de nuestra historia, que son la figura de la madre y la figura del padre, ¿no?, que son dos figuras muy, muy importantes en toda la vida del ser humano. ¿Y cuando hubo ausencia de esas dos figuras o alguna de esas dos? Cuando hubo ausencias, muchas de las veces lo que hacemos es compensar, muchas compensaciones, a veces con adiciones, a veces buscando en otros lugares, o llamando, diríamos, una llamada a una necesidad afectiva, buscando en otras relaciones o adiciones muchas veces, ¿no? Yo lo que creo es que el ser humano necesita recuperar lo natural de la relación humana, y yo creo que lo natural de la relación humana tiene que ver con un sentir, con el sentir, y el sentir es físico, es corporal. Algunos hablan de relaciones edípicas y otros de relaciones preedípicas. ¿Qué significa eso? La relación preedípica es antes del edípico, es los primeros años de la vida del niño, en relación a la figura de la madre, sobre todo. El niño, para identificarse, para la creación de su propia personalidad, necesita la identificación con las figuras. Es decir, la niña se va a identificar con la figura de la madre, y el niño se va a identificar con la figura del padre. Cierto. Entonces, eso es lo que va a ayudar a construir la personalidad, la identidad de cada persona. El predípico es lo afectivo primario. Es decir, es el primer año de la vida del niño, que es fundamental en la estructura psíquica, psicológica de todas las personas. Entonces después aparece
Después de eso aparece más una parte edípica que tiene que ver también con un deseo, que es aparecerá ahí el concepto de deseo incestuoso, es decir, el deseo del niño por la madre y el deseo de la niña por la figura del padre, ¿no? Para poder ser... La identificación es con la misma figura, pero el reconocimiento es la otra figura. Es la decir, contrafigura. Eso es decir, la niña necesita la figura del padre para ser reconocida y el niño necesita la figura de la madre para ser reconocido. ¿Y qué pasa cuando esos valores están intercambiados, cuando es todo al revés? Cuando todo eso es al revés, la estructura psicológica, psíquica, hay un estado de confusión, diríamos. Hay algo en la identidad que las personas, en mi trabajo muchas veces, lo que yo hago a través de un trabajo simbólico, porque yo lo que hago es una representación simbólica a través del juego, a través del juego, que la dinámica de mi trabajo es... muy interesante, cuéntanos, ¿cómo es? La dinámica de mi trabajo está creada por el profesor André Lapierre, que él lo primero que creó fue la psicomotricidad relacional. ¿Y eso qué? La psicomotricidad relacional es el trabajo motriz de la necesidad del niño para estructurar los conceptos fundamentales de espacio, tiempo, ritmo, esquema corporal, lateralidad, todos esos conceptos que el niño necesita adquirir en la primera infancia para la estructura psíquica, también para el estudio, para las matemáticas, para todo. Entonces, el profesor Lapierre fue a trabajar a partir de los conceptos clásicos de la psicomotricidad, que son esos conceptos, pero él entró en una parte más, que es la relación, lo relacional. Por eso lo llamó psicomotricidad relacional. Es decir, que muchas de las dificultades del niño eran problemas emocionales, problemas afectivos. Entonces dejó al niño en un espacio simbólico de juego, jugar y ver solo bajo su supervisión, observación, incluso... ¿Con objetos? Objetos como pelotas, cuerdas, aros, telas, e incluso poniendo él su propio cuerpo. Ajá. Es decir, poniendo el mismo cuerpo como un instrumento, para que el niño proyectara sus emociones, sus sentimientos a través del juego. Y a partir de ese juego, estructurar. ¿Y qué observó? Observó que una de las cosas y uno de los temas interesantes en el niño muchas veces es el tema de la agresividad. Es decir, cuántas veces el niño... Es una forma muchas veces de afirmación, de llamar la atención, y muchas veces no tiene la capacidad, diríamos, de pedir directamente un abrazo o quedarse ahí en un estado más tranquilo. Entonces muchas veces el niño lo que hace es jugar con la agresividad. Entonces la agresividad para mí tiene una parte positiva, que es la afirmación. La afirmación es necesaria y muchas veces nos afirmamos ante actos más agresivos. Yo distingo la agresión de la violencia. La agresividad tiene para mí una fuerza de afirmación y a veces el pasaje de la agresividad a la violencia es la parte destructiva que puede haber en nosotros. Entonces, yo creo que es importante. ¿La violencia destruye? Para mí sí. Y la agresividad puede ser buena en un momento dado, si es canalizada hacia algo constructivo. Si, por ejemplo, discutimos por una idea, ¿sí? Y con nuestro temperamento cada uno trata de afirmar su convicción. Y no nos lastimamos, todo lo contrario, cada uno expone en forma agresiva hasta llegar a la frontera, decir no. El otro lado es la violencia. Yo no quiero imponer mi idea. Agresivamente voy a tratar de que reconozcas mi idea. Pero si yo te obligo a que comprendas mi idea, entro en la violencia inevitable. Yo pienso que hay un límite que es el límite del respeto, del no hacer mal al otro. Pero yo pienso que es fundamental afirmarse, afirmar la idea, o afirmar el deseo, o afirmar la necesidad. Así es. Y que eso es fundamental. Y yo creo que eso a veces va a crear a lo mejor un vínculo importante, ¿no? Y yo creo que el vínculo es necesario para una relación, es fundamental, ¿no? Él es Víctor García, ya venimos.